Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que sinceramente me dejó boquiabierto. Hoy, como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar de una noticia que sacudió el mundo del entretenimiento, la impactante noticia de Mert y Afra. Sí, la pareja del momento. Y créanme, la sorpresa fue mayúscula. Si son fans de las series turcas, de los dramas con altas dosis de romance y sobre todo, de la pareja icónica de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje por los detalles, las especulaciones y por supuesto, mis propias opiniones sobre lo que está pasando. Antes de empezar a meternos de lleno en el tema, quiero pedirles un favorzote. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Además, no se pierden de nada porque cada vez que subo un vídeo, YouTube les avisa. Así que suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, arranquemos con la noticia. El 20 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, la pareja que había conquistado corazones en la pantalla y fuera de ella, sorprendieron a todos. ¿Y cómo? Pues con un anuncio que en resumidas cuentas, marcaba el final de su relación. Imagínense la escena. Fans en shock, portales de noticias colapsados, y todo el mundo buscando desesperadamente información, detalles, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Y es que para muchos, Mert y Afra no eran solo dos actores que interpretaban personajes en una serie. Eran una pareja de verdad, con una química increíble que trascendía la pantalla. Su relación era el tema de conversación constante, las fotos juntos eran tendencia, y cada aparición pública generaba un revuelo mediático. ¿Por qué era tan relevante esta pareja? Principalmente por su trabajo en una serie turca que honestamente me mantuvo pegado a la pantalla. La serie se llama En Estrella Fugaz. Mert y Afra interpretaban a una pareja con una historia llena de altibajos, de amor, de desamor, de secretos y de pasión. Su conexión en la pantalla era innegable, y esa misma conexión se trasladó a la vida real. Los rumores de romance comenzaron casi inmediatamente después del inicio de la serie. Fotos tomadas en sets, en cenas, en eventos alimentaban las especulaciones. Y eventualmente se confirmaron. Mert y Afra estaban juntos. Y la felicidad de los fans fue inmensa. Era como si los personajes de la serie hubieran trascendido la ficción para convertirse en una realidad aún más emocionante. La noticia de su ruptura, por otro lado, llegó como un balde de agua fría. Las razones detrás de la separación aún no están completamente claras. Obviamente hubo comunicados oficiales, filtraciones de fuentes cercanas, y muchísimas conjeturas en redes sociales. Pero vamos a analizar lo que se sabe y lo que se rumorea, porque aquí es donde se pone interesante. Según los comunicados oficiales, la ruptura se debió a diferencias irreconciliables. Un clásico. En este tipo de situaciones, las declaraciones oficiales suelen ser vagas e imprecisas, para evitar entrar en detalles personales o generar más especulaciones. Pero como buenos investigadores que somos, vamos a profundizar un poco más. Las fuentes cercanas, por otro lado, han filtrado diferentes versiones. Algunas sugieren que la presión mediática constante, la atención obsesiva de los fans y los paparazzi, desgastaron la relación. Imagínense, cada paso que daban era analizado, comentado, juzgado. Vivir bajo ese escrutinio constante puede ser agotador, especialmente cuando se trata de una relación. Las portadas de revistas sensacionalistas, los artículos en línea con titulares impactantes y las cuentas de chismes en redes sociales convertían cualquier salida, cualquier gesto, en una noticia de alcance global. La pareja se veía obligada a vivir en un constante estado de alerta, cuidando cada palabra, cada mirada, cada acción. Esto, sumado a la dificultad de mantener la privacidad y la normalidad en su día a día, pudo haber creado una tensión insostenible. La falta de espacio personal, la invasión constante y la imposibilidad de disfrutar de momentos íntimos, pueden haber erosionado la base de la relación. Otros rumores apuntan a posibles infidelidades. Hay el eterno drama de las infidelidades. Aunque no hay pruebas concretas de ello, algunos medios turcos especularon sobre la existencia de terceras personas,
tanto por parte de Mert como de Afra. Estas especulaciones, por supuesto, avivaron aún más el fuego de la polémica. Las redes sociales se inundaron de teorías, acusaciones y defensas apasionadas. Las cuentas de chismes y los foros en línea se convirtieron en campos de batalla donde se discutían posibles amantes, pruebas inexistentes y supuestas infidelidades. Aunque estas especulaciones no han sido confirmadas, el simple hecho de que hayan circulado por los medios y las redes sociales evidencia la fragilidad de la privacidad en la vida de los famosos y el morbo que despiertan este tipo de situaciones. Las infidelidades reales o inventadas siempre son un tema recurrente en las rupturas de parejas mediáticas, y el caso de Mert y Afra no fue la excepción. También se habla de diferencias en sus objetivos profesionales. A medida que Estrella Fugaz ganaba popularidad, ambos actores se encontraban en un momento crucial de sus carreras. Las oportunidades laborales se multiplicaban, y la necesidad de priorizar proyectos individuales pudo haber generado tensiones. ¿Decidir priorizar la carrera por encima de la relación? Es una decisión difícil y muchas veces la más dolorosa. El éxito de la serie les abrió las puertas a una gran cantidad de proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ambos actores recibieron propuestas para protagonizar nuevas series, películas, campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de renombre. La agenda de ambos se volvió cada vez más apretada, y las exigencias de sus carreras comenzaron a chocar con las necesidades de la relación. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir juntos pudieron haber generado distancia y resentimiento. La ambición profesional, aunque legítima, a veces puede tener un alto costo en la vida personal. Lo cierto es que independientemente de las razones específicas, la ruptura de Mert y Afra causó un gran impacto. Para sus fans era como perder una parte de la magia de Estrella Fugaz. Verlos juntos en la serie, sabiendo que eran pareja en la vida real, era algo especial. Y ahora, esa magia se había roto. La serie, que ya había conquistado a millones de espectadores, se convirtió en un recordatorio constante de la relación que había llegado a su fin. Las escenas de amor, los diálogos románticos y la química palpable entre los personajes, se veían ahora con una nueva perspectiva, con la sombra de la separación. Los fans se preguntaban si la ruptura afectaría la calidad de la serie, si la conexión entre los actores se vería disminuida, o si los guionistas tendrían que modificar la trama para reflejar la situación. La separación de Mert y Afra no solo afectó sus vidas personales, sino también el universo de Estrella Fugaz y la experiencia de sus seguidores. ¿Cómo han reaccionado los actores? Bueno, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo desde el anuncio de la separación. Mert ha seguido trabajando en sus proyectos, pero ha evitado dar declaraciones públicas sobre el tema. Su estrategia ha sido la de enfocarse en su trabajo y mantener la distancia con los medios de comunicación. Ha sido fotografiado en rodajes, eventos promocionales y reuniones de trabajo, pero siempre evitando preguntas sobre su vida personal. Su silencio, aunque comprensible, ha alimentado aún más las especulaciones y la curiosidad del público. Afra, por su parte, también ha continuado con su carrera, y ha publicado algunos mensajes en redes sociales que parecen indicar que está enfocada en sí misma y en su bienestar. Ha compartido fotos y vídeos de sus actividades diarias, como ir al gimnasio, leer libros, pasar tiempo con amigos y familiares y participar en eventos benéficos. Sus publicaciones, aunque sutiles, han sido interpretadas como una señal de fortaleza y de la decisión de seguir adelante con su vida. También ha utilizado las redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans, y para dejar claro que está concentrada en su desarrollo personal y profesional. Su actitud, aunque discreta, ha sido recibida con admiración y respeto por parte de sus seguidores. En general, la reacción del público ha sido de tristeza y decepción. Pero también ha habido mucho respeto por la decisión de la pareja. Al final se trata de dos personas que, a pesar del cariño que les tenemos, tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de condolencias y de deseos de felicidad para ambos actores. Los fans expresaron su tristeza por la ruptura, pero también dejaron claro que entendían y respetaban su decisión. La mayoría de los comentarios resaltaban la importancia de la privacidad y el derecho de Mert y Afra a vivir sus vidas sin ser juzgados. La madurez y el respeto demostrado por el público fue, sin duda, un reflejo del cariño que sentían por la pareja y de la comprensión de que las relaciones, a veces, tienen su propio curso. Ahora,
quiero dar mi opinión personal sobre todo esto. Y como siempre, quiero ser completamente honesto con ustedes. Creo que es una pena que una pareja con tanta química, con tanta conexión, haya decidido separarse. Me gustaba mucho verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Creo que ambos son artistas talentosos, y me encantaría que fueran felices. Me encantaba la dinámica que tenían, su complicidad, su forma de complementarse. Me parece que eran una pareja que irradiaba alegría y que hacía que la gente creyera en el amor. Verlos juntos en la alfombra roja, en entrevistas o simplemente paseando por la calle, siempre era un deleite. Su relación parecía genuina y auténtica, y por eso generaba tanta simpatía. También entiendo que las relaciones son complicadas, y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. La vida de los famosos es difícil, y la presión mediática puede ser asfixiante. Así que aunque lamento la ruptura, respeto su decisión. Entiendo que la exposición constante, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, pueden ser muy desgastantes. Sé que las parejas que viven bajo el escrutinio público se enfrentan a desafíos únicos y que a veces, la relación no puede soportar esa presión. Por eso creo que es admirable que Mert y Afra hayan tomado la decisión de priorizar su bienestar y su felicidad, aunque eso significara poner fin a su relación. En cuanto a las especulaciones, prefiero no entrar en detalles. No me gusta crear falsos rumores ni generar chismes. Prefiero esperar a que ellos mismos, si lo desean, compartan sus propias versiones de la historia. Sé que es fácil dejarse llevar por la curiosidad y por la necesidad de saberlo todo, pero creo que es más importante respetar su privacidad y su derecho a decidir cuándo y cómo compartir su historia. Lo importante es que ambos estén bien, y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Confío en que con el tiempo podrán encontrar la felicidad y el éxito que se merecen. En resumen, la impactante noticia de Mert y Afra nos tomó a todos por sorpresa. La ruptura de esta icónica pareja, que conquistó corazones tanto en la pantalla como fuera de ella, generó un torbellino de emociones y especulaciones. Aunque las razones detrás de la separación aún no están claras, el respeto por la decisión de ambos actores debe ser primordial. La presión mediática, los rumores de infidelidad y las posibles diferencias profesionales han sido algunos de los factores que podrían haber influido en su decisión. Sin embargo, lo más importante es que Mert y Afra puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad que merecen. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Mert y Afra? ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.